Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Radio Rústica, mi nombre es Darío Treviño. Pueden encontrarme en Facebook en Rústica, bueno, Cocina Uno Rústica, en la página de Facebook donde puedo estar haciendo mis publicaciones periódicas y próximamente espero poder tener también el WordPress o el blog funcionando, solo que todavía no me acostumbro a hacer la mecánica de las publicaciones semanales, lo que son los monólogos para Radio Rústica y actualizar el WordPress. Parece que es una actividad que todavía no es parte de mis rutinas, pero pronto será, pronto será. Espero que hayan estado bien del frío y como, digamos, notas de interés popular o de interés común. Los programas de apoyo para lo que son la micro y pequeña empresa en el estado de Nuevo León, no puedo hablar respecto a otros países, perdón, a otros estados, mm, aparentemente todavía no están funcionando, pero quisiera hacer una mención para con el Impladem, donde hay asesoría para cualquier persona que esté interesado en hacer un análisis de su negocio o su intención de abrir negocio, pero por ahora todo lo que sean apoyos económicos para abrir o para apoyar empresas ya existentes todavía no comienzan. Si tan pronto tenga algo de información, con gusto la comparto. Ahora, en el audio pasado o en el monólogo pasado, había hablado de lo que era el garbanzo y me estoy encontrando con este, este mundillo tan interesante de estas legumbres, no solo por sus características históricas que en el audio, en el monólogo pasado, sigo llamándoles audios, hace la referencia de cómo era que gracias al garbanzo, pues muchas culturas lograron tener una expansión y estabilidad constante, avances humanos que son, pues básicamente son pautas en la evolución humana tan relevantes o tan grandes como hablar del queso o el pan, que en algunas líneas de pensamiento se considera que fueron los artículos o los consumibles, mejor dicho, el alimento perecedero o de largo tiempo de vida que permitió que el humano pudiera marchar grandes distancias. Las carnes embutidas en la tripa de otro animal, fermentado, eh, acompañado con un queso deshidratado, a veces fermentado, generalmente cocido o ahumado, que era básicamente materia prima para poder alimentar el cuerpo, claro, bajo el esfuerzo de procesar sales y grasas y, bueno, proteína, porque en sí a nivel económico, dietético, es más procesos los que tiene que hacer el cuerpo para digerir proteína animal que para digerir proteína vegetal y carbohidratos. Hablando específicamente para el consumo de agua. Esto, aquellos que estén un poquito familiarizados con los libros de supervivencia, acúsome gustoso de ellos porque fui parte también de este boom de los zombies cuando todo el mundo estaba fascinado leyendo los libros de el hijo del comediante director Mel Brooks, y que tiempo después su hijo, como alguien aficionado al género zombie, con un proyecto de tesina o tesis, hizo un manual de supervivencia
con apoyo histórico y fue todo un evento. En fin, y esto nos regresa al tema. Estábamos hablando de garbanzo, lo que le sigue es soya. La soya me tiene muy interesado en relación a también su efecto en la humanidad. Aparentemente hay una variante de frijol que evolucionó o fue, mejor dicho, seleccionada en Asia y en África para que sea, bueno, del mayor nivel no del mayor nivel, de la mayor capacidad de tolerancia a lo que es estar con niveles bajos de agua y también con niveles muy altos de nutrición. Lo que terminó haciendo es que hace un grano que es especialmente duro. Una de las características que diferencia la soja o la soya de el frijol americano es efectivamente el tiempo de consumo, perdón, el tiempo de cocción para su consumo. Así es que, aun y cuando tiene un contenido proteínico mayor o proteico, no me acuerdo cuál de los dos es. Vamos a decir proteico por ahora. Proteico en relación a porcentaje por cada 100 gramos que el frijol requiere más esfuerzo el procesarlo. Así es que en lo que en lo que es el procesamiento de alimentos, el esfuerzo para procesar el alimento también se tiene que tomar en cuenta. Porque tomemos el ejemplo de los animales herbívoros, que para poder sacar contenido energético o para poder sacar energía útil de alimento que sea tan popular, no, tan de fácil acceso como es cualquier tipo de vegetación, tienen que tener, como el ejemplo de las vacas, varias subetapas y subestaciones en el estómago para poder lograr hacer una desconfiguración, una descomposición de la materia a un grado tan mínimo donde pueden tener acceso a ya carbohidratos para poder alimentar el animal. Solo hagamos la comparación del esfuerzo genético, no, el esfuerzo biológico que debe de haber para poder transformar vegetal, que ni siquiera es vegetal, es pasto y hojas, a carne. Es un proceso muy difícil. Pero ya si lo ponemos en este punto intermedio, donde tenemos granos como el frijol, la soya, las habas, el garbanzo, nos encontramos con que son granos que tienen mayor contenido proteínico y puede tener una capacidad nutricional mayor, con la diferencia de qué tan fácil se puede cocinar. Los japoneses tuvieron soluciones muy interesantes que algunos ya estarán viendo a dónde va la observación, que es la fermentación lenta hasta de 2 años de la soya, que se hace con un grano que es muy difícil de procesar. No lo procesas, dejas que se procese, dejas que algo más lo procese. Con un proceso de desnaturalización tan lento que las casas que hacen salsa de soya pueden tener una programación adelantada de 10 años, cosa que para trabajadores de tiempo moderno es impensable el tener un proyecto de vida de 10 años dentro de la empresa, pero es parte de la mecánica de estas empresas productoras de salsa de soya, donde tienen tambos que parecen más como si fueran tinas
tinas de baño comunales, como si fueran aguas térmicas, y tinas profundas de madera ennegrecidas por capas y capas y capas de la proteína descompuesta de la soya y, y- y que todavía evitan limpiarlo porque eso acelera el próximo proceso. Así es que no es mucho decir que una empresa de 150 años produciendo salsa de soya probablemente esté funcionando con la misma colonia de bacterias, porque no se limpian. Es parte de este proceso de descomposición. Ahora, muchos podrán decir, "Ah, suena medio, ¿qué hubole? Medio, no sé. ¿Cómo puedes tener un lugar con una bacteria viva de 150 años y considerarlo esto sanitario o considerarlo aceptable para el consumo humano? Bueno, es parte de las características de las bacterias que crecen en estos escenarios, que tienen un nivel provocan un ambiente tan hostil para cualquier otra bacteria que realmente no puede crecer nada más que esa única bacteria. Ese, digamos, el secreto o la clave de lo que es el fermentado tradicional o lo que es el fermentado que no es fermentado, es lo que le llaman comúnmente pickling, que es una digamos, dramatización o es una réplica artificial de este ambiente súper hostil para las bacterias, donde es tan ácido que nada puede crecer, o en el caso de las mermeladas, que tienen una concentración de azúcar tan alta que se vuelve, se me fue el término, porque es semejante como hidrofílico o hidrofóbico, que básicamente la composición química de la mermelada demanda o está en una condición de absorción constante de humedad. Así es que cualquier tipo de bacteria u hongo, bueno, algunos hongos que sí pueden tolerar esto, pero no vayamos a abusar de dejar las mermeladas abiertas. Tiene la cualidad de que una bacteria que aterrice o que esté sobre la primera, la capa superficial, perdón, la capa de la superficie de la mermelada, queda básicamente deshidratada. La azúcar absorbe el líquido y por eso es que si llegan a encontrar algún tipo de bacteria u hongo que está en una mermelada, se queda nada más en la parte superior. Por más que le podemos ver, no se ve cómo se enraiza hacia adentro, porque no puede pasar a través de esta capa súper densa y también que sí, que constantemente está absorbiendo humedad. Se convierte en un ambiente muy hostil y a la vez altamente nutricional en el sentido de concentración de energía. Pero bueno, esto fue una larga explicación de por qué las tinas de soya no son peligrosas para el humano. Pero esto no se puede replicar con el frijol americano en el sentido correcto. Me refiero a americano continental. Porque lo que son las tribus mexicanas o las tribus latinoamericanas o las tribus americanas, el frijol lo cuidaron o lo sembraron para que sea fácil de cosechar y de procesar. Un fermento largo con frijol no va a dar el mismo resultado que lo que sea la soya, aun y cuando los dos son de la familia del frijol. ¿Por qué? Por la cantidad de proteína. El, el frijol americano tiene una composición superior de carbohidratos, sigue siendo alto en proteína, pero estamos hablando de un 10% de diferencia aproximadamente. De un escenario muy positivo de un 15 a un 20% de contenido proteínico o proteico del frijol comparado con
el 25 a un 30 de la soya. Por eso es que es más difícil de procesar. Pero para lo que es la practicidad, la facilidad de procesar y de consumir, el frijol americano resulta más práctico, tiene menos contenido nutricional y tiene más fibra. Entonces, hay ahí, digamos, una decisión que tomar, porque también lo que es el frijol americano tiene más minerales. No sé si se deba a, perdón, a simplemente la especie, pero aparentemente el tener niveles más altos de proteína hace que los granos tengan también un nivel de retención de nitrógeno mayor. ¿Qué es lo que hace esto? Es que hace que la planta y la tierra puedan ser un poquito más fértiles. Tiene que haber alguna relación en cuanto a la calidad de fruto y el nitrógeno, porque en lo que, en lo que investigué para antes de hacer este monólogo, encuentro que existe esta correlación entre especies de leguminosas que son altas en proteína, directamente proporcional a también su capacidad de retención y de nitrógeno, cosa que yo no sabía. El, el garbanzo y la soya se utiliza generalmente en el mundo agropecuario. ¿Agropecuario? Bueno, se utiliza para revivir lo que son las zonas donde se siembra. Así es que se hacen clústeres programados donde primero se siembra, digamos, vamos a decir elote o papa, y después se siembra soya o garbanzo, y luego ya se puede sembrar otra cosa. ¿Por qué? Porque ya la planta hace su función o hace su fenómeno de retener nitrógeno. Aparentemente genera unos nódulos, algo así como unos ganglios, donde pueden habitar un tipo de bacteria que permite ese tipo de retención de nitrógeno. Así es que no creo que sea mala idea. Voy a poner la hipótesis en experimento. Si sembrar garbanzo pueda permitir rejuvenecer la tierra de una maceta. Vamos a ver si es posible. Aparentemente el garbanzo no es una planta difícil de sembrar, pero de la que estamos hablando no es el garbanzo, es la soya. Ahora, aparentemente hay registros hasta de 5.000 años de lo que es la soya, que en la versión africana existe una versión, pues podemos decir que es, valga la redundancia, africana, que lo conocemos aquí como frijol de ojo negro, o bien llamado Black Eyed Peas, como la banda. Además que supongo que este es menos flatulente. Eh, y es un punto intermedio. O digamos que es un paso, no es un punto intermedio realmente, porque la evolución no es una escalera, es un árbol, son muchas ramas. Pero si tuviéramos que posicionarlo en un punto intermedio, estaría entre el frijol y la soya, donde también tiene niveles muy altos de proteína, pero al ser una especie africana, tiene, tiene cualidades parecidas a la del frijol americano, con el beneficio de que tiene una alta tolerancia al calor y a la ausencia de agua. Pero me pareció muy interesante el que esta especie
llamada así, Black Eyed Peas, también tiene registros pre- prehistóricos, o tal vez prehistóricos para algunas zonas del planeta, porque hay, hay varias hipótesis, que algunas ya son más que hipótesis, respecto a un fenómeno que no recuerdo el nombre, la verdad, pero básicamente es el que la humanidad ha sido diezmada más de una vez en la historia del planeta y hemos sobrevivido por los puros pelos. De ahí a que tenemos una diferencia entre, entre los grupos étnicos, que ahora es llamado raza. Descartemos e ignoremos esta demencia relacionada a la identidad o a la apariencia de la gente, pero al quedar los grupos aislados por lo que se le puede llamar eso, un casi exterminio de la humanidad, se concentran los grupos en varios lugares muy específicos del planeta donde se logra hacer la supervivencia y no hay, digamos, puntos intermedios donde se puedan estar mezclando sangre X con sangre Y. O a lo mejor tomo otro ejemplo, vamos a decir sangre uno con sangre 2 eh, y que las diferencias entre grupos étnicos sea tan clara. Pero a lo que voy con esto es que hay registros de 4.000 años de gente en África procesando lo que es este frijol de ojo negro, y hay de 5 en relación a China, y probablemente un tiempo muy parecido con sea Japón y sea Corea. Ahora, lo que es Japón utiliza mucho lo que le llaman el frijol azuki, que es exactamente de la misma familia de la soya, pero del lado en color rojo. Es pequeño, es corto, es casi cuadrado y se utiliza para poder hacer también fermentos, pero principalmente para el hervido lento y convertirlo en una pasta, digamos, sedosa. No podría decirse como un puré por la constitución de carbohidratos, porque es menor. Al ser un grano con más proteína, igual que la soya, pues se hace una mezcla un poquito menos. eh, Será como comparar, supongo yo, como un puré de papa hecho con papa deshidratada. Pero bueno, estoy divagando aquí. Y el frijol azuki normalmente se utiliza con especias para dulce y miel. Es lo que va adentro de estas, y los que han visto anime recordarán la pieza de pan, que son como unos bollos gigantes esponjosos que los personajes los muerden y se ve un centro morado o café, como si estuvieran relleno de mermelada o relleno de cajeta o relleno de algo. Eh, y resulta que es eso. Es una pasta de este frijol que tiene menos fibra, entonces no es tan sonoro, y se procesa a que sea dulce, dulce y tierno como eso, como un puré, que, y con el perdón de que pueda estar divagando un poco, pero lo estoy visualizando con miel natural o miel salvaje y me gusta mucho la idea, no estaría nada mal. En, en otros escenarios lo pueden registrar como estos bocadillos con forma de pez, también muy populares en el anime, que se hace como una prensa tipo sandwichera de dos piezas de acero y mangos de madera que se pone
un fogón medio o un leñero para cocer poco a poco esta pieza de pan con el centro de la pasta de, de dulce de frijoles suki y sigue teniendo un valor nutricional alto, porque sigue siendo principalmente proteína. Es como, ¿qué mermelada podemos llamarle así, que tiene proteína alta? Lo que me pregunto si el dulce de leche o el dulce de cajeta pueda tener una proporción de proteína alta, ya que es de procedencia láctea, y el lácteo creo que anda también en un porcentaje de un 20%, pero puedo estar equivocado. Tal vez es menor, ¿eh? Así es que nos lleva a esta pues espiral de la humanidad, cómo ha utilizado la soya y otros granos para complemento alimenticio. Y el ejemplo más claro, si no es que más drástico, viene efectivamente de China, que ya se consumía, ya se procesaba, ya se licuaba para hacer el jugo de soya, mal llamado leche de soya. Y al tener una constitución alta también de pectina y con el tiempo suficiente de hervor, la pectina puede también coagular y hacer estos grumos, estos cuajos de soya que antiguamente eran alcalinizados, un proceso muy semejante al nixtamalizado mexicano, pero en el caso de China utilizaban no lejía, digo, perdón, no limo, sino lejía, que es aún más tóxico. Últimamente ya se utiliza otro tipo de proceso, obviamente no se utiliza este químico venenoso. Y aparentemente no solo es un grano también muy fácil de almacenar, sino que también ya una vez procesado también es muy estable, no se descompone. En el sentido de su constitución física, el cuajo de soya no se desintegra, se separa o se rompe su emulsión, lo cual lo hace también un buen alimento para almacenar. Los que lo hayan probado sabrán que bueno, no hay mucho. No es una de esas cosas que no creo que haya un mexicano que haya dicho cómo se me antoja un cubito de soya. Es como una gelatina que sabe a tiza o a gis, pero tiene valor nutricional. Ahora, hay aquí algunos datos algo, algo extravagantes, porque aun y cuando el hecho de que el humano lo siga utilizando y lo ha utilizado por más de 5.000 años como el modo de complementar la ausencia de carne, esto porque literalmente fue un veto, no sé si fue en la época Han, ya no recuerdo muy bien eso, pero cuando China estaba dividido en tres imperios, hubo un veto al consumo de carne. Esto dícese de res y de puerco. El huevo y el pollo, la verdad es que no recuerdo, pero el huevo estoy seguro que no fue afectado. Por eso es que es una parte tan delicada y tan importante en la gastronomía cantonesa o mandarín. Y una de las soluciones fue esto, el hacer estos cuajos, estos coágulos del jugo de soya y hacer un complemento y funcionó. Ahora, gracias a este proceso de desnaturalización de la proteína, hay y esto tengo que ser muy claro, esto es una hipótesis nada más, ni siquiera llega a teoría,
Pero del mismo modo como se conecta la, el glutamato monosódico con ser un agente que puede producir, en sí no es un cancerígeno, pero se le vincula, porque del mismo modo como el nitrito de sodio en las carnes, en las carnes frías y procesadas también se le vincula, hay alguna relación con, no sé si sea la acidificación del cuerpo, no sé si sea un tipo de reacción negativa con las bacterias, porque también hay algunos estudios que conectan que la pobre flora y fauna, la, la pobre fauna bacteriana en el cuerpo también puede estar vinculado. Así es que, bueno, hay demasiados puntos de donde se pueda hacer una opinión negativa. Mi punto es que la soya presenta una molécula que es única, normalmente la utilizan como si fuera un complemento para lo que es problemas hormonales con las mujeres. Y este tipo de isoflavinas, o isoflavinas, creo que es isoflavinas, es una molécula que es muy parecida en forma y se comporta, mejor dicho, como los estrógenos, lo cual se utiliza mucho como un modo de ayudar a las mujeres que están en menopausia para que el proceso sea menos agresivo y los cambios hormonales sean menos tóxicos, o no tóxicos, bueno, tóxicos para el esposo, menos rudos. Y, y bueno, el detalle es que también está vinculado con lo que sea que pueda promover cáncer. Así es que no sé qué opinar ahí. En algunos casos también se recomienda, he escuchado por lo menos y he visto artículos, donde no se recomienda alimentar a jóvenes o adolescentes abajo de 20 o 18 años con soya, porque al también tener esta molécula semejante al estrógeno pudiera provocar alguna reacción de inhibición semejante a la esteroidea cuando, cuando el cuerpo produce menos testosterona. Estos son otros problemas. No sé qué tan cierto sea esto, pero si efectivamente parte de la soya se utiliza como un, vamos a decir, remedio, no es una cura, para la menopausia, eso quiere decir que tiene cierto nivel de efecto hormonal. Así es que probablemente sí sea recomendable evitar la soya para adolescentes que estén en un punto alto de producción hormonal. Pero bueno, comparado con 5.000 años de historia y 5.000 años salvando a la humanidad, creo que no es mucho problema el que que alternes entre soya y frijol y garbanzo para salvar tu balance hormonal. Por mi parte ha sido todo. Disculpen por el perro que suena en el fondo. No sé qué tanto tiempo escuchó. Lo escucho a modo que sí, modo que no. Y cuando lo detecto me trato de alejar del ruido, pero necesitaba terminar este episodio y bueno, el tiempo se me estaba acabando, así es que había que hacerlo con o sin perro. Así es que los que tienen perros, por favor, no los pongan encerrados por horas y horas hasta que se vuelvan locos y ladren por días y días. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Darío Treviño. Esto es Radio Rústica. Espero que haya sido de interés para quien lo haya escuchado. Y si logré acompañar a alguien mientras estaba haciendo ejercicio, que mejor. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día.